Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bienvenidos a este nuevo video donde les voy a estar hablando sobre las dos posibilidades que podemos elegir en nuestra vida para realmente definir en qué nos queremos enfocar, si en una vida de mediocridad o en una vida de excelencia. Esas son las dos posibilidades de vida que nosotros tenemos y que nosotros elegimos cuál queremos aplicar en nuestra vida, qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de ellos y cuáles son las consecuencias en uno o en otro caso. Entonces, si realmente quieres saber si tú estás escogiendo un camino de mediocridad o un camino de excelencia, quédate en este video porque te voy a explicar cómo puedes hacer para direccionarte siempre al camino de excelencia y de cómo puedes siempre hacer que haga lo que tú hagas, seas tu mejor versión y progreses en cualquier área de tu vida, porque al final ese es el propósito de este canal y es que tú te conviertas en la mejor versión de ti mismo, porque sin importar a lo que tú te dediques, tú vas a ser exitoso sin importar si tienes un negocio digital, si tienes un negocio físico, si eres, tienes tu empleo, eres empresario o lo que sea, tú vas a ser exitoso si eres la mejor versión de ti mismo. ¿Y qué es ser la mejor versión de ti mismo? Es cuando tú dominas o tú manejas de forma correcta todas las áreas de tu vida. Y eso es lo que te explico en este video. Entonces, si es la primera vez que es un video mío, te invito a que te suscribas y que compartas este video a más personas para crecer este canal, que no es mío, es de todos ustedes, porque a través de sus comentarios, de lo que puedan dejarme sus opiniones, puedo retroalimentarme y los próximos videos hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, lo primero es que entiendas que siempre seamos conscientes de esto o no, siempre estamos escogiendo un camino para nuestras vidas, porque el ciclo de la vida es ese, somos niños, crecemos, somos adultos y llegaremos a un punto en el que si tenemos muy buena salud seremos viejos y algún día falleceremos, pero en ese transcurso siempre tenemos que tener en cuenta que nuestras decisiones son las que nos permiten tomar o un destino u otro en nuestra vida, porque muchas veces se piensa que las circunstancias o lo que pasa en nuestra vida es la que define nuestro éxito y no necesariamente. ¿Por qué? Porque así como por ejemplo Jesús tuvo sus discípulos y tuvo por ejemplo a Judas y tuvo a Pedro, ellos dos tuvieron un mismo maestro que fue Jesús, pero uno fue un gran predicador, fue una persona que impactó positivamente a su entorno como lo fue Pedro, y Judas fue una persona que fue un traidor que lo traicionó y todas las enseñanzas también se las compartió a él. ¿Y por qué una persona lo hizo y otra persona no? Porque nuestras decisiones son las que definen o un camino de mediocridad, un camino de excelencia, o un camino de malas decisiones o un camino de buenas decisiones. Entonces no importan las circunstancias, no importa en qué entorno estés, siempre va a haber personas que triunfan y personas que no. Así como puedes decir que en Latinoamérica las circunstancias son difíciles, tú puedes irte a la mejor zona, al mejor barrio de tu ciudad y te vas a dar cuenta que las personas tienen una muy buena calidad de vida. Y tú puedes pensar que es porque son heredadas o ese tipo de cosas. Y tienes que entender que, por ejemplo, la gran mayoría de las personas viven en esa situación porque trabajaron muy duro. La mayoría de las personas que viven ahí ni siquiera son de grandes familias, son personas que trabajaron muy duro y que han construido su éxito. Es decir, la riqueza no viene de casualidad, la riqueza viene de un trabajo, de un esfuerzo, de años de sacrificio y de cosechar esos frutos. Obviamente, si obviamos cosas ilegales y cosas que no tienen nada que ver, estamos hablando de cosas que fueron hechas a punta de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio y que por eso se consiguió. Y porque hay personas que en un mismo entorno, en las mismas condiciones sociales, económicas, etcétera, porque hay personas que triunfan y personas que no. Porque hay personas que se enfocaban en un camino de disciplina y las otras se enfocaban en un camino de mediocridad. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? En cosas tan sencillas, por ejemplo, ¿qué estás haciendo en tus ratos libres? Si en tus ratos libres te pones a ver memes, te pones a ver películas que no aportan valor, te pones a ver cosas que realmente no te ayudan en nada, pues ahí es donde te das cuenta y sabes que a qué camino vas a ir, si al camino de excelencia o al camino de mediocridad. Si en vez de tomar un libro te pones a ver el youtuber que está de moda o la serie que está de moda, entonces estás escogiendo tu camino de éxito, estás cogiendo el camino de mediocridad en vez del camino de éxito, porque estás tomando decisiones que no van en base al futuro que tú quieres, porque tú tienes sueños, tú tienes metas y tienes claro qué es lo que quieres, pero
en el transcurso y a la hora de establecer qué es lo que tienes que hacer para cumplir esa meta, te vas a dar cuenta que las acciones que estás haciendo no te están llevando a eso que tú quieres lograr. Por ejemplo, si tú quieres mejorar tu condición física, si tú te la pasas comiendo comida chatarra, lo más probable es que tu condición física no va a mejorar. Si tú quieres tener un gran físico y vas al gimnasio una vez por semana, pues lo más probable es que no vas a conseguir ese físico. Entonces, ahí es donde empiezas a darte cuenta que tus acciones son las que te llevan a ese futuro de éxito que te gustaría tener, o simplemente se queda en una ilusión y dices que te gustaría conseguir eso, pero tus acciones no están reflejando ese éxito que a ti te gustaría tener. Entonces tienes que empezar a tener coherencia entre lo que quieres y lo que tienes que estar, lo que tienes que hacer para cumplir esas metas o esos sueños que quieres tener. Porque el camino del éxito nunca va a ser fácil, nunca va a ser sencillo, pero tienes que entender que si tú quieres tener lo que pocas personas tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocas personas no están dispuestas a hacer. Y muy pocos están dispuestos a levantarse temprano, a hacer ejercicio, a trabajar por un propósito, a cuidar su alimentación, a ser agradecidos, a tener una mentalidad positiva, a centrarse en soluciones en vez de fracasos, en todo ese tipo de cosas. Cuando tú empiezas a trabajar en todas esas cosas, empiezas a escoger un camino de excelencia que el camino de mediocridad. Porque el camino de mediocridad es cuando tú pones por delante el ocio por encima de las actividades importantes. Es cuando tú pones por encima el salir de fiesta o el ver memes que el leer un buen libro. O en vez de acostar temprano, o en vez de ir a un gimnasio, te gastas el dinero que podrías ir para pagar un gimnasio, te lo gastas en una noche en rumba, en fiestas. Entonces, luego estás quejándote de que por qué tu situación no cambia. Claro, si nunca vas al gimnasio, no haces ejercicio, no cuidas tu cuerpo y en vez de eso te lo gastas en lugares donde lo único que haces es perder tu tiempo, perder dinero y perder tu salud. Entonces, por eso te digo que la excelencia y el camino del éxito no es para cualquiera, porque pocos están dispuestos a hacer las acciones que tienen que hacer para cumplir sus sueños y sus objetivos. Porque todos quieren tener éxito, pero cuando se dan cuenta de las cosas que tienen que hacer, ahí es donde dicen es muy difícil, ahí es donde dicen no es tan sencillo, es que el éxito no es, no es para cualquiera, pero sí es para cualquiera, pero muy pocos están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer para cumplir eso, porque las acciones están ahí, no es nada del otro mundo. Simplemente que es difícil hacer esas acciones, no porque sean difíciles, sino porque nos cuesta eliminar esos malos hábitos. Porque ir al gimnasio no es difícil. Lo que es difícil es dejar de estar yendo a fiestas, lo difícil es saber que tienes que renunciar a dejar de comer comida chatarra, entonces te das cuenta que no es difícil eliminar es adquirir un hábito positivo, sino que sabes que tienes que estar dispuesto a dejar hábitos negativos. Y cuando te haces tan dependiente de hábitos negativos, es difícil soltarlos. Y si no tienes un propósito, si no tienes claro por qué lo haces, si no tienes disciplina, lo más probable es que vuelvas a caer en esos malos hábitos. Porque para el ser humano es mucho más fácil entregarse a sentimientos, a pensamientos y acciones negativas que no incluyan tanto esfuerzo a las acciones difíciles, porque el ser humano no está diseñado para progresar, el ser humano está diseñado para sobrevivir. Nosotros no fuimos creados para cosechar grandes riquezas, nosotros no fuimos diseñados para tener un gran cuerpo, un gran físico, nosotros fuimos diseñados en primera instancia para sobrevivir, así como lo hacen los animales. Y los seres humanos muchas veces viven en ese estado sin darse cuenta. Por eso los seres humanos le dan dos opciones y siempre va a escoger la más fácil, la más sencilla, la que menos esfuerzo le conlleve. Entonces tienes que empezar a entender de que si tú quieres tener ese estilo de vida exitoso, de que tú quieres, estás cansado de tener esa vida mediocre, tienes que empezar a tomar acciones diferentes. Tienes que estar dispuesto a que de la acción fácil a la acción difícil, tienes que estar dispuesto a tomar la acción difícil. La acción que tú sabes que si la superas, por más difícil que sea, es la que te va a llevar a los resultados que tú quieres tener. Si tú quieres tener una gran condición física, sabes que tienes que empezar a ir al gimnasio, sabes que tienes que dejar de tener una mala alimentación. Así mismo es en cualquier área de tu vida. Si tú quieres empezar a tener una muy buena relación con las personas a tu alrededor, no solamente una pareja, sino en tus compañeros de trabajo, en todas las personas que te rodean, empieza a cambiar tu actitud, porque muchas veces esperas a que también a que los otros cambien su actitud para que tú cambies tu actitud. Tienes que tú
tener una buena actitud con la gente y ya lo que las otras personas hagan, obviamente no tienes el control de ello, de eso. Tú no puedes controlar lo que las otras personas piensen o digan de ti o lo que hagan en sus vidas. Tú lo único que puedes controlar es tus acciones y lo que tú dices y lo que tú expresas a otras personas. Ya si las otras personas no tienen esa misma actitud contigo, no pasa absolutamente nada. Es más, si tú te enojas porque alguien no te devuelve un saludo cuando tú lo hiciste de buena fe, y si tú te enojas es porque estás actuando con expectativas, es porque tú das algo para recibir algo a cambio, y eso no es actuar de buena fe. Tú tienes que actuar sin expectativas, tú tienes que ser una persona íntegra sin esperar algo a cambio. ¿Por qué? Porque cuando tú obras de buena fe vas a recibir cosas positivas, pero no necesariamente de esas personas a las cuales tú has dado una buena fe. Es decir, si tú hiciste un favor a alguien y tú esperaste a que esa persona te devolviera el favor, ahí estás actuando de mala fe, porque seguramente ese favor se te va a devolver. Si actuaste de buena fe, si actuaste sin interés y con la intención de ayudar, ese favor se te va a devolver, pero no de esa persona, sino en alguna situación de otra persona o en algún otro contexto, pero esa situación siempre se te va a devolver. Entonces, volviendo al tema principal, es que tienes que entender que el camino de excelencia al principio es difícil. ¿Por qué? Porque no porque tengas que hacer grandes acciones, sino porque tienes que empezar a dejar de hacer cosas que, que no te van a gustar, porque estamos acostumbrados a la mediocridad, estamos acostumbrados a normalizar tanto ese tipo de cosas que cualquier persona que tenga un hábito positivo, hábito de progresar, de crecer, se le tacha de raro, se le tacha de lunático. ¿Por qué? Porque estamos tan normalizados en la mediocridad, en la pobreza mental, porque muchas veces tenemos ese modo superandi de que la acción que menos esfuerzo nos cuesta es la que vamos a hacer. La acción, hay dos acciones, la más fácil, la más difícil. ¿Cuál hacemos? La menos difícil, la que menos me cuesta. Entonces, empieza a trabajar en eso. Empieza a entender que para llegar a un camino de excelencia tienes que hacer las acciones que más te cuesten, las acciones que te van a hacer, que te van a costar, porque esas acciones detrás de ese esfuerzo viene la gran recompensa. ¿Por qué? Porque pagaste el precio. El precio de hacer las cosas aunque no te gustaban, pero sabías que eran por algo positivo. Y de intentarlo, de ser constante y perseverante, fue cuando alcanzaste esas metas. Entonces empieza a trabajar en eso. Empieza a trabajar en sentirte bien. Empieza a trabajar en ser íntegro, en ser una persona que hace las cosas por un propósito, con la intención de ayudar a los demás, pero sin esperar algo a cambio, sin esperar que alguien te devuelva un favor, porque eso no es actuar de buena fe, eso es actuar de forma interesada. Entonces empieza a hacer las cosas de forma positiva, empieza a tomar decisiones de una persona excelente. Y ya por último, y quiero que te quedes con esto porque es lo más poderoso de escoger un camino de excelencia, un camino de mediocridad, es que piensa en una persona exitosa que se tenga en la mente en ese momento. Una persona que tú consideres que sea una persona exitosa, no solamente a nivel económico, sino a nivel de resultados, de quién es como persona, de cómo se comporta, de que tú realmente veas que es una persona íntegra, que aporta valor y que realmente es una persona que la gente la admira porque quiere ser como esa persona. Piensa en esa persona, ya sea que esté actualmente o alguna persona que haya pasado por la historia. Ya puede ser algún mentor actualmente o puede ser alguna figura histórica del pasado. No importa, piensa en esa persona y piensa en si ese héroe o esa persona que tú admiras pasa por una situación difícil, ¿qué haría esa persona en tu lugar? Es decir, si tú tienes una situación difícil, piensa qué haría tu héroe o qué haría tu mentor o esa persona que tú admiras si esa persona estuviera en tu situación. ¿Qué acciones tomaría? ¿Qué pensaría? ¿Escogería el camino difícil o el camino fácil? ¿Escogería el camino de mediocridad o el camino de excelencia? Empieza a pensar en ese tipo de cosas, empieza a pensar todo eso. ¿Por qué? Porque obviamente todos quieren ser como las personas de éxito, pero cuando se dan cuenta de lo difícil que es, ahí es donde renuncian. Entonces, lo que como te dije al principio del video, si tú quieres tener lo que pocas personas tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocas personas están dispuestas a hacer. Entonces, una forma de esto es pensar si mi héroe o mi referente o esa persona de éxito que yo admiro, por quién es, no solamente por los resultados económicos que pueda tener, porque al final el éxito económico también es una base de saber si es una persona
que tiene resultados, pero también en la parte de quién es como persona, lo que proyecta, si es una persona que ayuda, una persona que no es arrogante, una persona que realmente inspira humildad, que inspira respeto. Si esa persona pasara por esa situación difícil que yo estoy pasando en este momento, ¿qué haría? ¿Qué haría para solucionar eso? ¿Qué haría para que esa situación que es difícil ya no lo sea? Entonces empieza a pensar en todo eso y te vas a dar cuenta cómo empiezas a crecer constantemente y al final eso es convertirte en tu mejor versión. Es cuando empiezas a tomar acciones que en un futuro, acciones que antes te parecían difíciles, ya no lo son. Si antes te costaba levantarte temprano, ya no te cuesta. Si antes te costaba dejar la comida chatarra, ya no te cuesta. Si antes te costaba dejar el alcohol, ese tipo de cosas, ya no te cuesta, ya no lo haces. ¿Por qué? Porque te has convertido en una mejor persona, te has convertido en una mejor versión y cuando tú eres una mejor versión vas a tener un panorama mucho más claro a la hora de progresar en el área en la cual te quieras dedicar en tu vida, a la hora de trabajar en tu propósito, vas a ser mucho más exitoso y vas a liberarte y vas a explotar todo tu potencial. Es como estar en una autopista totalmente despejada y tienes el carro perfecto y tienes la mentalidad correcta y simplemente es arrancar el carro y dejarte llevar. Porque en ese momento habrás liberado todo tu potencial, le habrás dado ese paso que te va a separar de ser una persona mediocre a ser una persona excelente. Así que, no siendo más, espero te haya gustado este video. Si algo te ha gustado este video, te invito a que lo dejes en los comentarios. Y si algo no te ha quedado claro, también déjalo en los comentarios para retroalimentarme eso y que en los próximos videos pueda compartirte la información de una mejor manera. Así que, no siendo más, espero te haya gustado este video y recuerda que en la descripción te dejo mi perfil de Instagram. Ahí comparto mi proceso diario de cómo trabajo cada día en ser mi mejor versión, de cómo tengo mis buenos hábitos, de cómo trabajo como ser humano y te comparto todo lo que te explico en estos videos, cómo lo aplico en mi vida y cómo me ha ayudado de ser una persona que antes le da pánico hablar en una cámara a ser una persona mucho más fluida, a ser una persona mucho más enfocada y constante en mis proyectos de vida y que me han ayudado a mejorar en muchas áreas de mi vida. Entonces, no siendo más, espero te haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.